Padre nuestro Dios, santísimo, altísimo y grandísimo, quien nos ama y nos ayuda siempre, le damos muchísimas gracias primeramente por esta gran salvación que nos ha permitido nuestro Señor por medio de su preciosísima sangre y muerte. Solamente nosotros creyendo en este Evangelio de la salvación, hoy estamos realmente disfrutando de la paz, de la tranquilidad perfecta. Señor, de verdad, de todo nuestro corazón, muchas gracias por regalarnos ese mejor regalo de cada uno de nosotros. También, Señor, muchas gracias por permitirnos la iglesia, donde nosotros seguimos aprendiendo día con día su santa voluntad bajo perfecta protección suya. Señor, sabemos que nosotros caminamos en los últimos tiempos del mundo y nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Pero igual, en estos últimos tiempos del mundo, el diablo trabaja mucho más duro, tentando al mundo entero y aún a nosotros que somos hijos suyos. Por eso realmente nos cuesta mantener santamente nuestra vida cristiana, nuestra vida de la fe y agradable a nuestro Padre Dios por estas tantas tentaciones del diablo. Pero sabemos que nuestro Padre Dios Todopoderoso nos permite esta fuerza y el poder para vencer contra las tentaciones del diablo. Señor, nosotros por eso entendemos muy bien de que tenemos que permanecer en la iglesia, porque Dios manda todo lo que nosotros necesitamos a través de la iglesia. Señor, por favor, ayúdenos a que nosotros comprendamos de todo nuestro corazón esa palabra, San Juan 5:15, separados de mí nada podéis hacer. Señor, ayúdenos a que nosotros nos metamos más profundamente en la iglesia y estemos más arraigados en la iglesia, estemos más comprometidos con nuestro Padre Dios y acá en la iglesia, para que cada uno de nosotros podamos ser sus buenos instrumentos. También, Señor, muchas gracias por permitirnos este tiempo de aprender su santa palabra. La palabra es el único alimento para nuestro espíritu. Sin palabra nosotros jamás podemos hacer nada. Así que, Señor, permítanos mucha, pero mucha humildad y la sabiduría para poder comprender exactamente su voluntad y obedecer su santa palabra. También, Señor, sabemos que nosotros, por amor suyo, hemos recibido la salvación. Señor, ayúdenos a que nosotros también practiquemos este amor de nuestro Cristo unos con otros, que nos amemos unos con otros, perdonándonos, entendiéndonos, comprendiéndonos, soportándonos, para que este amor de Cristo sea conocido por muchos y que nuestros familiares y vecinos, amigos, amados, que conozcan ese amor de Cristo y renazcan por medio del amor de Cristo también. Muchas gracias, Señor, por todo. Encomendamos todo este tiempo de la prédica en sus manos poderosas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a buscar el libro Hebreos. El libro Hebreos, capítulo 2. El libro Hebreos, capítulo 2. El libro Hebreos, capítulo 2, versículo 9 y 10. El libro Hebreos, capítulo 2, versículo 9 y 10. El libro Hebreos, capítulo 2, versículo 9 y 10.
¿Lo tienen, hermanos? Hebreos capítulo 2, versículo 9 y 10. 9 y 10. ¿Los tienen, hermanos? Bueno, entonces se los leo. 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Versículo 10, vamos a leerlo juntos, hermanos. Vamos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Como nosotros veníamos aprendiendo sobre Jesucristo como la meta y la lema de nuestra iglesia, considerar a Jesucristo, hoy también vamos a aprender una parte de nuestro Señor y Salvador y Dueño Jesucristo. Siempre, una y otra vez, repito, hermanos, nuestro Señor Jesús vino a este mundo para cumplir la misión encomendada de Dios. Esta misión sería salvar al mundo entero del infierno de los pecados. Por eso nosotros, por medio de la Biblia, hemos escuchado sobre la gran obra, el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros. Se llama el Evangelio de la Salvación. Nos llegó esta buena nueva, el Evangelio de la Salvación, y nosotros, escuchándolo, entendiéndolo, al final, creyéndolo, hemos renacido como hijos de Dios una vez para siempre. Esto obviamente es el mayor propósito, primer propósito de la primera venida de Jesucristo. Pero siempre les repito, hermanos, ¿verdad? Una y otra vez, esto no es el único propósito por el cual Jesús vino a esta tierra, sino también hay otros propósitos, otras razones por las cuales Jesús vino a este mundo. Si fuera así, Jesucristo, si esto fuera único propósito de la primera venida de Jesucristo, Jesucristo habría venido una vez y habría muerto rápido, no llevando mucho tiempo en esta tierra. Pero nosotros sabemos muy bien de que Jesucristo vino a este mundo llevando 33 años de su vida en esta tierra y al final, ya cumpliendo la misión, murió en la cruz y al tercer día resucitó y se fue al cielo. Así que Jesucristo en estos 33 años vivió en esta tierra. ¿Eso para qué? Para enseñarnos el ejemplo de la vida. Esta vez que vinieron los hermanos y las hermanas de Corea, ustedes vieron a los hermanos de Corea y su ejemplo también. Sí, ¿verdad? Si nosotros aprendemos, escuchamos de buen ejemplo de los hermanos, pero a veces esto no se nos queda. Pero uno ve un buen ejemplo de un hermano, de una hermana, esto a uno le queda mucho más claro. Así que yo estoy seguro de que nuestros hermanos y hermanas de la iglesia Liberia
aprendieron muchas cosas de los hermanos coreanos viendo sus ejemplos también. Así que Jesucristo no solo vino a morir en la cruz, sino para dejarnos su ejemplo. Por eso nosotros, obviamente, primero nos enfocamos en el Evangelio de la Salvación que nuestro Señor cumplió en la cruz y luego también nos enfocamos más en la vida de Jesucristo para imitar esa vida de Jesucristo también. Por eso, mis hermanos, espero también que ustedes pongan siempre mucha atención a la palabra de Dios, porque realmente lo que nosotros estamos aprendiendo los domingos es sumamente importante, hermanos. La vida de Jesucristo nunca vamos a terminar de aprenderla, ¿verdad, hermanos? Por eso, esta vida de Jesucristo es sumamente importante para nuestra mejor vida cristiana, agradable al Señor. Entonces, hoy vamos a aprender sobre también Jesucristo. Lo que hoy vamos a aprender sobre Jesucristo sería la aflicción de Jesucristo también. Hermanos, volvamos a ver este versículo 10. Versículo 10, capítulo 2, versículo 10, otra vez se lo leo, aquí dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí, en este versículo, podemos ver el propósito de la aflicción de Jesucristo y el resultado de la aflicción de Jesucristo. Primero, Jesucristo vino a este mundo para sufrir aflicciones. La última aflicción que Jesucristo sufrió es la muerte. Jesucristo sí sufría un montón de aflicciones en esta tierra. Como el punto culminante de su aflicción es la muerte en la cruz. El propósito de la aflicción dice aquí, para llevar a muchos hijos a la gloria. Significa, para llevar a muchos al cielo eterno. Jesucristo padeció de las aflicciones. Porque Jesucristo entonces tuvo que padecer de las aflicciones al final de la muerte. Como dice, como nosotros sabemos muy bien de que, así dice la Biblia, ¿verdad? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, perdón. La paga de pecado es muerte. La salvación nunca es por la obra de uno. Como yo compartí un poco en la reunión de sector, en estos días me gustaría compartir con cada uno de los hermanos recién renacidos o hermanos que recién escucharon el seminario bíblico, pero sobre la salvación, escuchando el testimonio de la salvación de cada uno. Porque muchos, estando en la iglesia, tristemente no escuchan. Nosotros aprendemos siempre de la misma cosa, pero un hermano al final dice otra cosa, pero acerca de la salvación, acerca del evangelio. Eso me preocupa demasiado porque uno está en la iglesia 1 año, 2 años, escuchando la prédica, o a veces en el seminario la prédica también, ¿verdad? Pero yo le pregunto, ¿me puede compartir el testimonio de la salvación? Entonces habla una cosa nada que ver con la salvación, ¿verdad? Entonces uno escucha la prédica
por años y muere tristemente, va al fuego eterno. Me quedé muy triste y también poco impactado en las visitas que el pastor de Pochón y hermanos hicieron, porque el pastor preguntó, más bien pidió el testimonio de la salvación a unos hermanos nuevos, pero estos hermanos nuevos al final dieron un testimonio que no tiene nada que ver con la salvación. No son hermanos de verdad. Están aquí en la iglesia, pero todavía son pecadores, porque todavía no conocen correctamente el evangelio de la salvación. Es que estoy confundido, es que no puedo poner atención a la palabra. Uno llega al infierno. Tampoco uno puede excusarse de eso. Dios, es que no ponía atención por tal cosa, es que estaba confundido. No. Uno realmente quiere conocer cómo entrar en el cielo y la salvación, pone atención, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por nada llega la salvación a uno. Por eso nosotros siempre decimos, niños afuera. Bueno, ahora no estoy hablando de ese niño, ¿verdad? Niño afuera. Niña afuera. Porque adulto ponga atención a la palabra de Dios. Porque niño distrae. Mamá, papá, que aquí, que allá, ¿verdad? Uno se levanta cada rato y va al baño y regresa. Y después se levanta y sale del salón y a tomar agua y después regresa. Entonces ya uno escucha así una prédica cortada. Al final no se entiende muy bien la palabra de Dios. Por eso esto no es una obligación, pero mejor recomendación para que la palabra quede bien grabada en cada uno de ustedes. Pero uno ni pone atención, se distrae por cualquier cosa que sea, entonces uno escucha pero no entiende, no comprende qué pasa. Hermano, ¿qué es el evangelio? ¿Cómo uno renace? Oh, no sé de verdad, estoy confundido. Oh, tengo que pedir perdón, tengo que arrepentirme. Ya uno al final da una respuesta que no tiene nada que ver con la salvación. ¿Qué significa? Escucha, pero no entiende, no comprende ni lo cree. Entonces, tristemente, escuchando la palabra de Dios y el evangelio también, todavía no está listo para entrar en el cielo. Es una vida más miserable todavía. Por eso nosotros necesitamos siempre poner mucha, pero mucha atención a la palabra de Dios. Por favor, yo igual otra vez voy a compartir un poco sobre el Evangelio relacionando con la muerte de Jesucristo para que los que todavía no han entendido ni han comprendido muy bien el Evangelio de la salvación realmente entiendan, comprendan. Al final, ya este Evangelio a uno le haga renacer también. O algunos, escuchando la prédica, dudarán, diferente a lo que yo venía aprendiendo. Es diferente. Yo quiero conocer más profundamente de este mensaje. Excelente. Pero uno piensa, lo que él dice es igual que lo que yo pienso, pero después le pregunto, así, entonces no sabe cómo responder. Entonces no son iguales dos cosas, ¿verdad? Por eso pero mucha atención por favor a todos. Ya, Jesucristo tuvo que padecer como este versículo, ¿verdad? Su último padecimiento es la muerte en la cruz, porque Jesucristo tuvo que morir. La paga de pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. A Jesucristo le conviene morir en la cruz, dice, a Él le conviene morir en la cruz, porque según la ley que Dios estableció, un sacrificio que no tiene ningún pecado tiene que morir por los pecados del mundo entero. En el Antiguo Testamento, los animales. Un macho cabrío sin mancha, sin defecto. El 10 de julio lo mataban cada año.
Y luego el sumo sacerdote recibe. Primero revisan si está muy bien este animal, sin mancha, sin defecto está. Todo está muy bien, entonces el sumo sacerdote, ya recibiendo esta sangre, entra en el lugar santísimo, rocía 7 veces y luego él sale vivo. Significa que el pueblo de Israel fue perdonado de sus pecados por Dios. Ellos no pidieron perdón. Y uno tiene que pedir perdón. Si uno mata, tiene que pedir perdón. Si uno adultera, tiene que pedir perdón. Si uno roba, tiene que arrepentirse. Nada, ¿verdad? Para entrar en el cielo, ¿qué tiene que hacer uno? Dar la sangre a Dios. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? El pueblo de Israel no hicieron absolutamente nada. Solo lo que ellos hicieron es dar la sangre a Dios por sus pecados. Entonces, Dios recibe la sangre pura de este animal limpio. Así permitió perdón de los pecados al pueblo de Israel, pero cada año. No como una rutina de falsa doctrina que nosotros hemos venido aprendiendo. Uno peca, pide perdón, se arrepiente y luego recibe otra vez el perdón. Pero uno peca, pierde la salvación, pide perdón, se arrepiente otra vez, vuelve a recibir el perdón. Pero ya peca, entonces ya pierde la salvación. O sea, es una rutina falsísima del diablo. Usted peca, ¿qué tiene que hacer para ir al cielo? Arrepentirme. Ya usted está listo para ir al fuego eterno, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel no hicieron nada, ni pedir perdón, ni arrepentirse, ni hacer buenas obras, nada que ver. Solo dando la sangre de ese animal perfecto, ellos recibieron el perdón de pecados, pero un año. Ahora, en nuestra actualidad, en este tiempo del Nuevo Testamento, por eso Jesús vino, sin mancha, sin defecto, sin pecado, hombre perfecto. Hombre sin mancha, sin defecto, como un sacrificio perfecto. Él, ¿por qué tuvo que morir? Porque sin muerte no hay perdón. Sin sangre no hay perdón. Pero tú y yo morimos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nada pasa. Porque tu sangre, mi sangre son sucias. ¿Estamos, hermanos? Pero ¿cómo yo puedo recibir el perdón de mis pecados? La paga de pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso yo tengo que morir o tengo que dar la sangre a Dios, la sangre mía a Dios. No sirve tu sangre. Tu muerte tampoco sirve. Solo tiene que ser la sangre de un hombre perfecto que está sin mancha, sin defecto, sin pecado. Por eso Jesucristo vino a este mundo como un perfecto sacrificio. Murió en la cruz derramando la sangre ni por los pecados de él, porque él no tiene ningún pecado, por los pecados tuyos y míos y de nosotros. Él ya perdonó todos los pecados pasados, presentes y futuros una sola vez para siempre. Entonces uno ya, ¿qué tiene que hacer para recibir ese perdón que Jesús ya cumplió? En este mundo solamente hay dos tipos de personas, justos, pecadores. ¿Quiénes son los pecadores delante de los ojos de Dios? El que mata, el que adultera, el que roba, el que miente, no. El que no conoce el evangelio de la salvación es el pecador. ¿Quiénes son los justos? Los que conocemos el evangelio de la salvación, los que creemos en ese evangelio de la salvación somos justos. ¿Cómo una persona pecadora puede recibir el perdón de los pecados? Solo creyendo el evangelio de la salvación, única forma. Por eso Jesucristo murió en la cruz. ¿Para qué? Jesucristo hiciera todo y tú y yo no hiciéramos absolutamente nada. Pero yo tengo que pedir perdón, pero yo tengo que arrepentirme. No, nada que ver. Jesucristo ya hizo todo, pagó todo el precio de nuestros pecados. Él hizo todo. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Solo yo tengo que creer en el
Evangelio de la salvación, en que Jesucristo ya perdonó todos mis pecados, pasado, presente y futuro, y que yo no necesito hacer absolutamente nada por mis pecados. Así que uno confía, cree en ese Evangelio, en la muerte de Jesucristo, ya es justo, renacido para siempre. Pero seguro, algunos escuchando ese Evangelio tenían esta duda, ¿verdad? Entonces, ok, está bien, yo no hago nada. Si Jesús murió por mis pecados, lo creo, ya soy salvo. Entonces yo mañana adúltero, mañana mato y mañana peco, ¿qué hago entonces? Usted siempre sigue siendo justo renacido, aunque mate, adúltere, mienta. Usted sigue siendo salvo, pero tiene otra consecuencia. ¿Cuál sería esa consecuencia del pecado, de los justos renacidos después de la salvación? La disciplina y el castigo. El castigo y la disciplina de Dios son durísimos. Ah, yo voy a matar, yo voy a adulterar porque yo soy salvo. Hágalo. Nadie te detiene, hágalo. Tú verás tu consecuencia. ¿Qué dolor de cabeza, qué dolor de corazón, problema en la familia, problema económico, problema en el trabajo? Todos los problemas a usted van a llegar por su desobediencia, por su pecado. Me explico, ¿verdad? Por eso un justo renacido no piensa pecar, más bien ya uno teme pecar porque sabe que Dios a uno le disciplina bien duro. Por eso siempre pongo este ejemplo, rey David, justo renacido. Él llegó al adulterio con la esposa de su siervo tan fiel. La mujer, ¿sabe? Quedó embarazada, esa mujer, ¿verdad? Quedó embarazada para cubrir el pecado, porque la mujer quedó embarazada. Se da cuenta, porque panza se va creciendo, ¿verdad? Se queda inflada la panza, ¿verdad? Muy inflada, ¿no? Entonces ya todo el mundo se da cuenta y el esposo, Jay, ¿qué te pasó, mujer? ¿Qué hiciste? ¿Con quién hiciste? ¿Verdad? Entonces ya es problema. Entonces la mujer le dice, uy, con el rey, él me violó. Entonces ya peor problema. Entonces el rey David, con temor, con vergüenza, ¿qué hace? Quiere cubrir pecado con el pecado. Pecado con el pecado. ¿Qué hace? Luego ya manda a matar a su siervo fiel Urías. Al final él en el campo de la batalla sí muere. Rey David ya pecó, adulterando y peor, matando. Pero rey David, Salmo 51 dice, Dios, vuélveme la salvación, no dice, porque él sabe que la salvación él siempre la tiene. La salvación no se le perdió, la salvación siempre la tiene. Pero él que dice, Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, como lo le dije, ¿verdad? Disciplina de Dios, que Dios quita el gozo de la salvación, la felicidad y la alegría y la tranquilidad y la paz, Dios quita como castigo. Y luego ahí no termina la historia del castigo que cayó al rey David. Dios quita la vida del bebé que nació de Betsabé. Al séptimo día ese bebé muere, nació muy enfermo David. Oraba para que Dios lo curara, pero al final Dios quitó la vida de ese bebé. Al séptimo día, muy enfermo, murió. ¿Eso qué significa? Disciplina de Dios. Y luego su hijo Absalón le quitó su trono. Invadió el trono de su padre, rey David. Por eso tuvo que andar allá afuera como forastero, como expulsado. No como rey, sino como expulsado. Y luego su hijo Absalón también quedó muerto también. O sea,
la historia del rey David es de puro castigo por el pecado, por la desobediencia del rey David. Pero el rey David nunca dice, Dios, ya perdí mi salvación, por favor, dame la salvación de nuevo. No, no, el rey David nunca dijo esa palabra. Él siempre tiene la salvación, aunque él sí había pecado muy feo, sí pecado feo. Él aunque había pecado muy feo, pero él siempre tiene la salvación. Pero qué fue lo que se le perdió? El gozo de la salvación. ¿Qué fue lo que le llegó a él? Pura disciplina, puro castigo. Me explico, hermano, ¿verdad? Esto es una parte muy importante del evangelio, porque uno no piensa, se le pregunta, se responde. Si usted peca, ¿qué tiene que hacer? Ya y pide perdón, si no voy al infierno. Porque nunca ha conocido el evangelio de la salvación, no está entendiendo ni comprendiendo bien el evangelio de la salvación. Pero ya uno escucha, hay dos reacciones. Uno entiende o duda. Buena reacción de verdad. Uno entiende por qué. Ya había escuchado varias veces el seminario bíblico y el evangelio, por eso le queda mucho más claro. Uno duda porque nunca había escuchado el evangelio. ¿Qué es esto? Algo raro, porque nunca me enseñaron así. Yo quiero conocerlo. Obviamente uno duda, por eso al final llega a escuchar el evangelio de la salvación. Pero uno, así como si nada, así escucha y luego se le pregunta a uno, no sabe cómo responder. Problema más grande todavía. Así que, hermanos, Cristo tuvo que padecer de la muerte. Porque sin muerte no hay salvación, sin sangre no hay salvación. Por eso Jesucristo ya murió por nuestros pecados. La aflicción máxima que Jesucristo recibió para perdonar nuestros pecados. Ahora, 9, hermanos, versículo 9, Hebreos 2, 9, Hebreos 2, 9. Ahora se lo leo también de nuevo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Dice, a causa del padecimiento de la muerte, ¿para qué? Por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. Jesucristo gustó la muerte aún sin necesidad de morir, porque Jesús es hijo de Dios, Dios mismo. Él no necesita gustar la muerte, pero Él gustó, probó la muerte. ¿Por qué? Igual por nosotros, para perdonar nuestros pecados, y otra razón también. Abajo, versículo 14. Versículo 14 y 15. 14, se lo leo primero, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. 15, hermanos, vamos a leerlo juntos. 15, vamos. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque Jesucristo gustó, probó la muerte para librarnos del temor de la muerte. Dos cosas, ¿verdad? Antes de conocer el evangelio de la salvación, ¿ustedes cómo estaban sintiendo con la muerte? No quiero morir. ¿Por qué? Me da miedo, ¿verdad? Me da temor porque no sé a dónde ir después de la muerte. Yo no sé. Por eso todavía no quiero morir. Esto es un testimonio de un hermano también. O sea, no de un hermano, sino de muchos hermanos. Yo no quiero morir todavía porque no sé a dónde ir. Yo sí pienso que si muero voy al infierno. Por eso me da miedo la muerte. Uno ya tiene temor y miedo a la muerte. Pero ahora, hermanos, ¿tienen miedo? ¿Miedo a la muerte ustedes? ¿Temor a la muerte? Más bien ya queremos morir ya, ¿verdad? Yo ya quiero morir, ya no más quiero sufrir aquí.
ni con usted tampoco, porque usted no obedece. Mentira, ¿verdad? De verdad, todos nosotros sufrimos en esa tierra. Más bien, esto es un bonito testimonio de todos nosotros. Señor, llévame ya. Pero todavía tenemos la vida, Dios nos permitió la vida, ¿qué significa? Tenemos que sufrir más para la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, se nos quitó completamente la muerte, el miedo de la muerte, porque sabemos a dónde ir después de la muerte. Sabemos que vamos al cielo después de la muerte, por eso ahora sí, para nada tenemos el miedo a la muerte. Por eso Cristo primero gustó, probó la muerte para sacarnos, librarnos del miedo, del temor de la muerte. Jesucristo murió, pero ya resucitó, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Nosotros también vamos a resucitar como Cristo también. Y a la muerte no tenemos el miedo. Y también ahora, la segunda muerte, ¿qué significa? La segunda muerte, que es el lago del fuego eterno, el infierno. Ahora nosotros tampoco tenemos miedo a la segunda muerte, que es el infierno. ¿Por qué? ¿Quién quiere ir a conocer el infierno? Yo sí quiero ir a conocerlo, pero no puedo. Yo no puedo ir al infierno, porque ya sí o sí voy al infierno, sí voy al cielo eterno. Quiero ir a conocerlo, pero no puedo ir a conocer el infierno. Gracias a Dios, ¿verdad? Por eso nosotros ya perdemos el miedo y el temor a la muerte, a la segunda muerte también. Por eso Cristo ya justo probó la muerte primero, para que nosotros nunca más probemos la muerte. Obviamente, un hermano, puede ser que un hermano fallezca, ¿verdad? Y la voluntad de Dios, ¿verdad? El ser salvo no significa nunca morir, ¿verdad? Aunque sea un justo renacido, puede llegar al último día de esa tierra, ¿verdad? Por la voluntad de Dios. Pero este hermano no tiene no tiene temor a la muerte, porque él muere, tranquilamente muere, porque él se encuentra en el cielo después de la muerte. Más feliz todavía, más feliz todavía. Por eso, Cristo, para quitar el miedo y el temor de la muerte a nosotros, Él gustó y probó la muerte, como dice ese versículo. Y también aquí dice, hermanos, como la última frase aquí dice, ¿verdad? Por temor de la muerte, ya uno tiene temor a la muerte, por eso que hace, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué significa estar a servidumbre? Si usted obedece, va al cielo. Desobedece, va al infierno. Si usted falta a la iglesia, va al infierno. Si usted se congrega fielmente en la iglesia, sirve en la iglesia fielmente, va al cielo, pero se aparta de la iglesia, va al infierno. O sea, esto es la buena manera del diablo para sujetar todavía a los pecadores en una iglesia falsa, en una doctrina falsa. Te aparta de la iglesia, vas al infierno. ¡Qué miedo! Voy a seguir sirviendo más en la iglesia para que Dios no me lleve al fuego eterno. Ya uno por eso trata de guardar los mandamientos. Pero hermanos, honestamente pensemos, ¿quién puede guardar los mandamientos? 1664 mandamientos, ni mucho menos 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Quién puede guardar los 10 mandamientos y más de 1600 mandamientos? Honestamente, pensamos, ¿verdad? Si pensamos honestamente, ¿quién puede guardar los mandamientos para entrar en el cielo? Ninguno, ¿verdad? Pero uno por lo menos ya tiene ese pensamiento tan equivocado, pero por lo menos trato, por lo menos me esfuerzo. Dios verá mi corazón. Dios verá mi intención. Bonito corazón, pero realmente Dios no es el que hace según su pensamiento.
El corazón uno lo tiene bien bonito, pero su obra está totalmente contraria a lo que dice la Biblia. Aunque uno tenga bonito corazón guardando los mandamientos, si no conoce el Evangelio de la salvación, la ley establecida por Dios para entrar en el cielo, uno sí o sí va al fuego eterno, ¿verdad? Por eso uno en este mundo a algo o a una ley, a una iglesia está sujeto por el temor de la muerte. Si me aparto de la iglesia, si yo no guardo los mandamientos, ¿ah? Si no me congrego fielmente en la iglesia, me voy al infierno. Por eso ya los hermanos, los señores adultos mayores tienen este pensamiento bien, ese pensamiento bien duro. Pero uno tiene que hacer tal cosa, que eso, que lo otro. Porque así le inculcaron, así le enseñaron equivocadamente. Pero ahora sí, otra vez, hermanos, repito, nosotros ya estamos libres por la sangre, por la muerte de Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz, gustó la muerte, probó la muerte en lugar de nosotros. Nosotros solamente creyendo en la muerte, en el sacrificio perfecto de Jesucristo, ya tenemos la entrada al cielo, entonces ya no tenemos miedo, temor a la muerte. Por eso somos libres de la muerte. ¿Me explico, hermano, verdad? Así que, hermanos, la muerte de Jesucristo tiene mucho sentido, pero solo compartimos un poco, una parte de la muerte de Jesucristo. Jesucristo gustó, probó la muerte para librarnos del temor, del miedo de la muerte. Nosotros creemos en la muerte de Jesucristo, somos libres del temor, del miedo de la muerte. Ahora, pero Jesucristo no solamente padeció de la muerte en la cruz. Sí, esto es una escena principal de la vida de Jesucristo. Es una parte más importante de la vida de Jesucristo. Pero hermanos, sabemos que la muerte fue una vez, la muerte de Jesucristo fue una vez, pero la vida de Jesucristo no fue de un tiempo, sino de un tiempo corto, ¿verdad? Sino la vida de Jesucristo fue de 33 años en esa tierra. Entonces, porque Jesucristo tenía que llevar la vida de 33 años en esta tierra. ¿Por qué? Ahora sí entendemos el significado de la muerte, ya lo entendemos. Por eso Jesucristo padeció de la muerte, ya entendemos. Pero ¿por qué Jesucristo tuvo que vivir 33 años en esta tierra? ¿Por qué? Busquemos ahora sí, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. El libro Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. 2, 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro 2, 21. ¿Lo tienen, hermanos? 2, 21. Este versículo es un versículo sumamente importante. Entonces, vamos a leerlo juntos en una voz unánime. Vamos, pues, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora sí, hermanos, porque Jesucristo llevó 33 años en esta tierra para dejarnos un ejemplo. ¿Pero ejemplo de qué? De aflicciones, del padecimiento y de las aflicciones. Jesucristo padeció de la muerte. Entonces Jesucristo, antes de padecer de la muerte en esa tierra,
vivía rico, millonario, en una casa lujosa, con una ropa de buena marca, con un carro de último modelo. ¿Cuál fue la vida de Jesucristo? Como dice ese versículo, la vida de Jesucristo fue la vida de padecimiento y de las aflicciones también. ¿Esto qué nos enseña, hermanos? Ahora Jesucristo nació en Belén, ¿hijo de quién? Hijo del rey, hijo del publicano, hijo del gobernador. Jesucristo nació siendo hijo de un carpintero. Realmente hoy en día no hay, obviamente no hay ningún valor de cada profesión, de cada trabajo, ¿verdad? Porque cada uno trabaja sudando, ganando su dinero. Todo el trabajo es precioso, ¿verdad? Tiene su valor. Pero en aquel entonces, cuando vivía Jesucristo en esa tierra, ser carpintero es algo menospreciado, despreciado completamente. La gente menosprecia, la gente desprecia. Tampoco gana mucho un carpintero, ¿verdad? Jesucristo así nació siendo hijo de un carpintero. Jesucristo también igual tenía que trabajar duro ayudando a su padre, como carpintero también. Viviendo en una casa lujosa, jamás. Viviendo en una casa humilde. 30 años, hermanos. Yo quiero tener un montón, carro de último modelo, casa de 100 metros cuadrados, donde hay aire acondicionado. Jesucristo tampoco vivía en una casa lujosa, sino vivía en una casa bien humilde, bien bien. Y luego, 30 años, ¿verdad? Y luego, Jesucristo ya empezó a trabajar públicamente como Cristo, oficialmente como Cristo, ¿verdad? 3 años y medio. Pregunto, hermanos, Jesucristo, ¿cómo vivía en esa tierra siendo Cristo? Antes de ser Cristo como carpintero, vive una vida humilde, tal vez se entiende, pero ahora Cristo, Jesús empieza a trabajar como Cristo, como Salvador, como Hijo de Dios, con todo el poder y la autoridad. Pero Jesucristo, ¿cómo vivía en esa tierra? Con el carro de BMW, en una casa dorada. Más bien Jesucristo que dice, yo no tengo donde recostar mi cabeza, ¿sí o no? Jesucristo ni siquiera tenía la casa. Andaba como forastero, extranjero en esta tierra, sin tener ninguna riqueza tampoco. Jesucristo disfrutaba de la vida o padecía en esta vida. Tenemos la respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué es, hermanos? Un ejemplo de todos nosotros también. A veces, bueno, hermanos recién renacidos pueden pensar, ya, ahora si soy hijo de Dios, todo me va a salir bien, Dios me va a ayudar. Claro que sí, Dios le ayuda, claro que sí. A uno le sale bien, claro que sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Igual padece. Porque Cristo no vivía lujosamente, más bien Cristo padecía en esa tierra. Igual, un hijo de Dios igual va a padecer en esa tierra, obviamente. Peor todavía. Ahora les voy a explicar el por qué. Entonces, hermanos, por favor, no piensen así. Ya soy hijo de Dios, ya justo renacido, porque yo estoy padeciendo mucho, me salgo de la iglesia. Ya hay nada que ver, porque siempre relaciona esto con la iglesia, nada que ver con Dios. Así es la vida. Pregunto, hermanos, ¿ustedes antes de renacer no padecieron entonces? ¿Sí o no? Aquí en la tierra es un lugar donde padecemos, ¿sí o no? No hay ninguno que no padezca en esa tierra, ¿sí o no? O sea, nuestra vida es de puramente padecer. Nada que ver con Dios, nada que ver con la iglesia. Así es nuestra vida. Como dice Job capítulo 5, ¿verdad? El hombre nace para la aflicción, dice.
Yo estoy sufriendo mucho, estoy padeciendo mucho, así voy a dejar de venir a la iglesia. Ya hay nada que ver. Usted en la iglesia padece, ¿o qué? Fuera de la iglesia no padece, entonces. Sí padece también, ¿sí o no? Jesucristo padecía en esta tierra, ¿sí o no, hermanos? Igual nosotros padecemos en esa tierra también, mucho más como hijos de Dios también. ¿Hasta cuándo vamos a padecer, hermanos, en esta tierra? ¿Hasta cuándo? Perdón, hermanos, en lugar de darles el consuelo, más bien les estoy hablando de la realidad, ¿verdad? Pero igual, sí, igual compartimos de esa palabra de la consolación también. Sí, hermanos, padecemos hasta la fecha, ¿verdad? ¿Cuándo dejamos de padecer? Nunca. Por eso nosotros esperamos la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? Ahí sí vamos a dejar de padecer. Pero por mientras vivamos en esa tierra, sí o sí tenemos que padecer. Para que hermanos estén muy enterados de eso, porque tengo que padecer, estoy muy triste, que aquí, que allá, ¿por qué? Así es. Así es. Es que tengo gripe porque porque me duele, porque ya ahí tiene gripe, entonces ya te duele, ¿sí o no? Así es, así es. Por eso, mis hermanos, donde Cristo padeció, nosotros como hijos de Dios, sí o sí, vamos a padecer también. Por eso siempre esto lo tomamos en cuenta, por favor, obvio. Es obvio padecer en esta tierra siendo pecadores, ¿verdad? Pero siendo justos, mucho más. Ahora, hermanos, entonces vamos a ver un versículo más, porque ahora nosotros padecemos en esta tierra. Número uno, ya lo compartimos, pero poco más profundamente compartimos. Un hijo de Dios sí o sí padece. O sea, un pecador sí padece también, pero un hijo de Dios padece mucho más. Entonces, un hijo de Dios justo renacido, ¿por qué padece en esa tierra? Busquemos en la Biblia, San Juan 15. San Juan 15. San Juan 15. San Juan 15, 20. San Juan 15, 20. San Juan 15, 20. San Juan 15, 20. ¿Lo tienen, hermanos? San Juan 15, 20. También, hermanos, vamos a leerlo juntos. Vamos, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Esto fue una última palabra que Jesús dijo a los discípulos antes de morir en la cruz, ¿verdad? Jesucristo está hablando de la vida futura, de los discípulos después de la muerte de Jesucristo. Jesucristo nunca había hablado así. Hijos míos, discípulos míos, a ustedes todo les va a salir bien. Ustedes van a vivir muy lujosamente. Ustedes van a vivir como ricos en esta tierra. Jesucristo más bien dijo al contrario que dice, ningún siervo es mayor a su Señor, ¿verdad? ¿Qué significa? A mí me persiguieron, Yo soy maestro de ustedes, yo soy mayor de ustedes, a mí me persiguieron. ¿Qué les va a pasar? Igual a ustedes les van a perseguir también. Porque nosotros, hermanos, siendo hijos de Dios, vamos a sufrir, padecer de las aflicciones en esta tierra, porque es obvio, porque Cristo fue
Cristo fue perseguido, Jesucristo había padecido en esa tierra. Obviamente a nosotros, los menores que Jesucristo, va a pasar lo mismo también. Ahora, entendamos una cosa, hermanos. Jesucristo tenía poder para hacer la riqueza, ¿verdad? Para dejar todo bajo los pies de Él, ¿verdad? O sea, Jesucristo tenía poder, autoridad, todo. Pero, ¿qué es lo que Jesucristo hacía? Él no utilizó su poder para hacer tal cosa. Más bien, Él escogió. O sea, Él pudiendo vivir lujosamente en esa tierra, Él escogió vivir pobre, menospreciado, despreciado en esta tierra. Me explico, hermano, ¿verdad? No es que Jesucristo no haya podido vivir lujosamente. Jesucristo tenía suficiente poder para vivir lujosamente en esa tierra, siendo rey de todo. Pero Jesucristo negó a vivir así. Más bien, Él escogió vivir despreciado y menospreciado en esta tierra. ¿Qué significa, hermanos? Jesucristo, nuestro ejemplo, pudiendo vivir lujosamente, no vivió así. Y nosotros igual. Es necesario que nosotros también escojamos la vida de Jesucristo. De verdad, hermano, no nos conviene vivir tan lujosamente, más bien disfrutando de esta vida, porque Cristo tampoco disfrutaba de esta vida. Bueno, hermanos, para que no malinterpreten tampoco, yo no estoy diciendo que nosotros no trabajemos mucho. Realmente no estoy diciendo de esto. ¿Necesitamos trabajar diligentemente? Claro que sí. Pero hermanos, nosotros no podemos escoger dos cosas. Siendo rico, pero vivir pobre. ¿Verdad? No podemos escoger dos cosas. Uno ya realmente para vivir cómodamente, poco losamente en esta tierra, tiene que dejar de llevar la vida cristiana. Porque yo no conozco muy bien, de verdad, muy bien de esta vida de los negociantes, ¿verdad? Pero conozco un poco la vida de los negociantes, de los empresarios. ¿Saben cómo es? Trabajar 24 horas. Hermanos, así yo quiero trabajar de 7 a 5, pero quiero ser rico. Eres mentiroso, no sabe nada. Uno para ser rico no tiene que dormir. 2 horas, otras horas, uno tiene que entregar toda la vida para levantar su negocio, para ganar muy bien el dinero. Eso es la vida de los negociantes. No sé, algunos quieren tener su negocio, ¿verdad? O para ganar mucho dinero. Pero yo trabajando de 7 a 5, ¿eso qué significa? Uno puede tener su propio negocio, pero ganando poco. Así es la vida de los negociantes, de los empresarios. Uno para disfrutar de la vida, ganando mucho dinero, tiene que dejar una cosa, que la vida cristiana. Porque nuestra vida cristiana, de cuándo a cuándo, de lunes a lunes, ¿sí o no? De domingo a domingo, ¿sí o no? Nuestra vida cristiana no es los domingos, ¿verdad? Domingo a las 11 venimos al culto, escuchamos la prédica, vamos para la casa. Eso no es la vida cristiana. Igual los religiosos hacen esa rutina de la vida, ¿sí o no? Nuestra vida cristiana es de domingo a domingo. Domingos, obviamente, un día principal, venimos a la iglesia. Aprendemos la palabra de Dios, pero lunes, ¿qué hacemos? Si hay reunión, venimos a la reunión. No hay reunión, nosotros leemos la Biblia, oramos a Dios en la casa y luego visitamos a los hermanos y también vamos a un amigo, a un familiar para predicar. Así es nuestra vida cristiana. Martes tenemos reunión, venimos a la iglesia. Así es nuestra vida. Pero si uno ya tiene su negocio, quiere levantar su negocio para ganar mucho dinero,
Lunes no tiene tiempo porque de 7 a las 12, de 7, no, a las 5 hasta las 12 de la noche uno tiene que trabajar, gana mucho dinero, pero ya dejando la vida cristiana. Pero uno sí escoge padecer con Cristo, entonces ya participa en las actividades, en las reuniones de la iglesia, sirviendo acá en la iglesia. Obviamente tiene poco tiempo, porque tiene que acomodar bien el horario del día de uno. Yo tengo que salir del trabajo a las 5 o a las 6. Tengo que venir a la iglesia. Aquí en la iglesia tengo que estar de las 7 a las 9, escuchando la palabra de Dios, compartiendo, sirviendo. Entonces, obviamente uno no tiene tiempo para trabajar mucho, ya gana poco. Igual por eso padece un poco económicamente. Pero hermanos, ¿qué es lo que Dios nos permitió? Regalarnos abundantemente o lo necesario. Eso tenemos que entender. Obviamente padecemos un poco, pero eso no significa que nosotros vivamos como mendigos, ¿sí o no? Hoy, ¿quién no desayunó por no tener dinero? La panza, ¿no? Infladísima. ¿No? ¿Quién padece como mendigo entre nosotros? Ninguno, hermanos. ¿Qué significa? Aunque uno saque mucho tiempo para servir a Dios, Dios se encarga de nuestra vida permitiendo lo necesario. Aunque nosotros no vivamos tan lujosamente, padecemos un poco, pero Dios nos provee todo lo que nosotros necesitamos para esta vida, para agradar a Dios también. Pero hermanos, ustedes dejan de venir a la iglesia, dejan de participar en las reuniones. Tiene más tiempo y trabaja, gana dinero, obviamente en la tierra no se preocupa mucho porque tiene dinero. Padece menos, pero una vida que no tiene nada que ver con Dios también. Cristo padeció. Y nosotros también, a nosotros nos conviene padecer juntamente con Cristo también, hermanos. ¿Sí me explico, hermanos, verdad? También, hermanos, no estoy diciendo que ustedes no vayan de paseo a la playa, al río, no estoy diciendo, ¿verdad? Sí, hermanos, si ustedes tienen chance, entonces ustedes pueden ir de paseo con la familia a la playa, al río, claro que sí. ¿Pero cuándo? Domingo a las 11, ¿no, verdad? Después del culto. Cristo no andaba paseando en los ríos, ¿verdad? En las playas, ¿verdad? Él siempre andaba trabajando para predicar. Pero hermanos, esto no es pecado. Ir a la playa, ir al río, no es pecado. Claro que sí, pasar el tiempo con la familia, claro que sí, usted lo puede hacer, claro que sí. Pero ¿por qué domingo? Un día completo. Significa que nosotros siempre tenemos que priorizar las cosas de Dios, de la iglesia, ante las cosas que nos hacen felices, pero carnalmente. Sí podemos disfrutar un poco de nuestra vida, ir a la playa con la familia de paseo, no hay ningún problema, ¿no? Sí podemos hacer, claro que sí, pero siempre priorizando las cosas de Dios, siempre. Porque Cristo así padeció. Cristo así padeció. Cristo nunca andaba en las playas, ¿verdad? Bañándose, pero un hijo de Dios un domingo en la playa con ese traje para bañarse, tomando cerveza. Es algo raro, ¿verdad? Porque Cristo es nuestro mayor, nuestro maestro, somos sus discípulos, sus siervos. Entonces, lo que Cristo hizo, nosotros también tenemos que hacerlo. Lo que Cristo no hizo, nosotros tampoco tenemos que hacerlo. Me explico, mis hermanos, ¿verdad? Hoy, nada más, hasta esto compartimos. Siempre, hermanos, recordemos el propósito de la vida
de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino a este mundo para morir por nuestros pecados, uno, ¿verdad? Y dos, para darnos nuestro ejemplo. El ejemplo de Jesucristo que hoy hemos compartido es el ejemplo de la aflicción. Cristo sí padeció en esta tierra, siempre escogiendo las cosas de Dios primero. Así Cristo vivió igual, nosotros igual. A nosotros nos conviene vivir como Cristo también, sufriendo las aflicciones también. Entonces, mis hermanos, por favor, después no digan, hey, soy hijo de Dios, me sale mal, estoy sufriendo mucho, no vengo a la iglesia. No digan esto, por favor, eso es algo obvio, porque Cristo así padeció, igual nosotros también vamos a padecer como Cristo, obviamente. Por favor, siempre juntos, así aguantamos juntos las aflicciones, las dificultades juntos para ir creciendo, mejorando mucho más. Entonces, hace esto, compartimos, vamos a terminar con una oración, vamos a orar. Padre nuestro Dios, le damos muchas gracias por permitirnos su santa palabra. Señor, sabemos que nuestro Señor padeció por nosotros, muriendo en la cruz para salvarnos. Y también, Señor, padeció en esa tierra, no disfrutando de la nada de la vida. Y nosotros también recordamos y comprendemos el significado de la muerte suya. También, Señor, nosotros queremos imitar la vida de la aflicción de nuestro Señor, para que nosotros también, juntamente con nuestro Señor y nuestro Jesús, queremos padecer. Así que, Señor, ayúdenos a que nosotros estemos dispuestos para padecer juntamente con nuestro Señor, para que nosotros seamos igual sus buenos instrumentos para muchas buenas obras suyas y para predicar este mensaje de la salvación. Señor, nosotros ya estamos en este nuevo local de la iglesia. Le damos muchísimas gracias por permitirnos ese nuevo local. Ayúdenos a que nosotros sigamos creciendo, aprendiendo más la palabra suya y predicando más este evangelio de la salvación, para que este local esté lleno de justos renacidos lo más pronto posible, solamente por su gran amor, por su gran poder. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.